créame que como que si hay semanas en que la prensa se esmera para mostrar su falta de ética, su falta de vergüenza. El caso Tagaere y Teromenani, estos son los dos grupos no contactados, son parte de la nacionalidad guarani, pero la nacionalidad guarani tiene clanes, grupos. Tagaere y Teromenani, estos dos grupos no quieren tener contacto con la civilización occidental. Los guaraníes, los demás grupos sí están integrados a esta civilización occidental, pero viven en la selva, manteniendo sus tradiciones, pero en contacto con el país moderno, si queremos llamarlo así. Nosotros debemos estar muy orgullosos. Somos de los pocos países del mundo que tenemos todavía grupos no contactados. Porque algunas veces se indigna que los que más hablan son los que terminaron a todo. ¿Ya? Bueno, lastimosamente ha habido graves problemas entre los grupos no contactados y los contactados. Los taromenani asesinaron a dos ancianos de los guaraní en contacto con el país, el resto del país, y parece que ha habido una venganza de los guaraní. Se habla de 18 muertos, en verdad hasta ahora se ha descubierto un solo cadáver, ni indicios de cadáver, es decir, gallinazos, etcétera. Se han mandado varias expediciones aéreas, terrestres, pero, o sea, no sabemos. Esto es un caso extremadamente difícil, extremadamente complejo por su propia naturaleza. Grupos no contactados que en el límite de la selva están, o dentro de la selva mismo, en el límite, digamos, hasta donde llega la civilización occidental, están enfrentándose con los guaraní. Sin embargo, ¿cómo se ha maltratado esta noticia? Pero se ha llegado a extremos, pero ya intolerables. Por ejemplo, el inefable diario La Hora, el innombrable, ¿no? Francisco Vivanco. Innombrable porque ellos que son los que se quejan, los que defienden la libertad de expresión, puso un recurso ante un juez para que yo no lo pueda nombrar en mis enlaces sabatinos. Entonces le hemos llamado el innombrable. Por supuesto perdió el recurso porque es una ridiculez, ¿no? Le vamos a llamar Voldemort, el malo de Harry Potter, ¿no? El innombrable. Voldemort Vivanco. Bueno, este diario La Hora de Voldemort Vivanco, miren las fotos, perdonen si hay niños, etcétera, las fotos que publican para vender un poco más de periódicos, pero esto es una vergüenza. Pedí el periódico hoy día, La Hora también, ¿eh? Y no me lo han traído. ¿Ya? Y publican al guaraní asesinado con la lanza atravesada. Por respeto al público, nosotros hemos diluido la imagen. Pero esto es lo que publica. Esto no es ético. Es ilegal además. Y vamos a tomar acciones legales. Diga lo que diga Voldemort, ¿no? El atentado a la libertad de expresión. Él es el que pretendió hacer atentado a la libertad de expresión. Pero ¿hasta cuándo esta prensa con tanta miseria humana, Dios mío? Sigamos. En la parte interior, más cosas, ¿verdad? Y empieza una serie de fotos del guaraní asesinado atravesado con lanza. O sea, ¿por qué es un indígena y de su esposa también? Porque sus indígenas no tienen derecho a la dignidad, a la intimidad, etcétera. Por si acaso, esto atenta a los derechos humanos. ¿Tienen el Pacto de San José? Pónganlo, por favor. Esto atenta a los derechos humanos. A ver si hacemos una queja a la Relatoría de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para ver qué dice la gallada de esta falta de ética del periódico de este subsecretario Férez Cordero, Voldemort Vivanco. Aquí está, Convención Interamericana de Derechos Humanos. Vamos al artículo 11, por favor, rapidito. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad. Aquí están atentando contra la dignidad de estos muertos solo porque son indígenas, contra la dignidad de sus familias. Sigamos. A ver, nadie puede ser, veamos, sigan lo anterior. Nadie puede ser objeto de injerencia arbitraria o abusiva en su vida privada, en la de su familia, su domicilio, en su correspondencia, ni ataques ilegales a su honra o reputación. Aquí están arbitrariamente interfiriendo, haciendo injerencias en la vida de familia. Ah, es que son indígenas, también tienen derechos. Incluso esto denota un alto grado de racismo. A esta gente no le importa presentar estas imágenes porque se trata de indígenas. Sigamos. Sigamos. Bueno, ustedes pueden ver una serie de artículos del 11 al 14 del Pacto de San José donde prohíben esta clase de cosas. Esto atenta a los derechos humanos y atenta a la ley ecuatoriana. ¿Ok? Entonces tomaremos cartas en el asunto. No permitiremos que ningún majadero, ningún
pelucón que porque tuvo plata para una imprenta, se crea por encima del Estado. Se crea con capacidad de hacer lo que le da la gana, hipócritamente invocando la libertad de expresión cuando les conviene. Cuando no les conviene, hasta recursos de amparo para evitar que se los nombre en los enlaces de los sábados. Cuánta hipocresía de esta gente, que es gente mala. Entonces, no vamos a permitir estas cosas, compañeros. Y miren, algo tan delicado ya lo quieren politizar. Petroleras acorralan a los no contactados. Ahora la culpa es de las petroleras. Nada tiene que ver las petroleras aquí. Es un problema entre clanes. Y abajito, cuando leen la noticia, ¿cuál es la fuente? Así lo indicó ayer la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador, CONAIE. ¿Quién le puede creer a la CONAIE? Y por último, que pongan el título, de acuerdo a la CONAIE, y todos vamos a saber que es mentira. Pero cuando publican esto no es opinión, esto aparece como noticia, como algo objetivo, ¿verdad? Y este título es una gran mentira. No tiene nada que ver con un problema petrolero. Es una pelea entre clanes. Pero están politizándolo al igual que algunos dirigentes irresponsables de la CONAIE, ¿no? Que dicen que es el problema de las petroleras, que no tiene nada que ver con las petroleras. Pero así se le miente al país. La realidad es que es un problema muy delicado, donde el Estado ecuatoriano ha tomado todas las medidas del caso. Hay 2 niñas que los guaraní contactados han, diríamos, secuestrado de los Taromenani. Los protocolos internacionales en estos casos exigen que enseguida se vacune a las niñas contra potenciales enfermedades del mundo occidental. Han llegado ya brigadas del Ministerio de Salud, han revisado a las niñas, han certificado que son Taromenani, se las ha vacunado, etcétera. Y hay en estos momentos presencia del Estado, fiscalía, militares, policías, funcionarios del Ministerio de Justicia para aclarar qué pasó. Se habla de 18 muertos, por ahí dieron 30 muertos, pero hasta ahora no se encuentra ningún cadáver, sí las 2 niñas, lo cual puede ser fuente de permanente conflicto entre los Taromenani y los guaraní. Pero fíjense, es un problema extremadamente complejo. Pero se hizo una serie de tonterías. La otra vez el secretario de la comisión ni sé cuánto dijo que es culpa del Estado, porque el Estado debe garantizar que estos pueblos no peleen, etcétera. O sea, bueno, ya vamos a cedular pues a los no contactados y a censarlos para poder garantizar todo aquello. O sea, se hablan idioteces tras idioteces. La realidad es que es un problema muy complejo. Con mucho orgullo podemos decir somos de los pocos países del mundo que tiene grupos no contactados, pero tanta prensa mala fe, pero de la peor ralea, ¿no? Esto sí es lo peor de lo peor. O sea, no agotan nuestra capacidad de asombro. Porque uno dice, ya no vamos a ver maldad mayor y salen peores cosas, ¿no? La mala fe, la manipulación, el tratar de profundizar el conflicto para ver si nos matan un militar, un policía y poder después llamar a la cordura. O sea, la prensa, ciertos periodistas son capaces de presidir Alcohólicos Anónimos y tener la principal distribuidora de alcohol en la ciudad, ¿no? O sea, así son de incoherentes. Hablan de paz, de unión y lo que meten es cizaña para ver si se profundiza el conflicto y si se le hace daño al gobierno ellos venden más periódicos, ¿no? A luchar todos contra esta prensa corrupta. La mejor manera de luchar contra esta prensa corrupta es no comprarla, afectarle los bolsillos. Esta gente tiene en vez de alma un gran bolsillo. Le afecta el bolsillo y cambian de actitud. Así que el rechazo ciudadano a esta prensa corrupta y a tanta irresponsabilidad en el manejo de un tema tan delicado como es el problema de los Taromenani y de los guaraní, compatriotas. Todos los días y todos